El viento helado de las montañas acariciaba el valle escondido con una frialdad inusual para finales de octubre, llevando consigo el murmullo de pinos centenarios y un vago aroma a tierra húmeda y hojas en descomposición. Era un soplo que se colaba por las rendijas de las viejas casas de piedra, se enredaba en las estrechas calles empedradas y parecía prometer un invierno prematuro, o quizás algo más ominoso. En Valle Escondido, los susurros del viento a menudo traían consigo ecos de leyendas y presentimientos, y esa noche el presentimiento era denso como la niebla que comenzaba a descender desde las cumbres, envolviendo las cimas más altas en un manto espectral. El silencio, que solía ser la melodía constante del pueblo, se había vuelto opresivo, cargado de una expectativa no era el silencio plácido de la rutina rural, sino la quietud tensa que precede a una tormenta o al descubrimiento de una verdad perturbadora. Y esa verdad había llegado, no con un estruendo, sino con la ausencia de Elara, la anciana matriarca del pueblo, la voz de la sabiduría y el corazón latente de Valle Escondido, se había manifestado con una fuerza devastadora en la víspera del Festival de las Luces, el evento más sagrado y esperado del año. Su desaparición fue notada por primera vez por su cuervo, un pájaro inusualmente grande y de plumaje negro azabache, llamado Morwen, que se posaba invariablemente en el alféizar de su ventana al amanecer, esperando su ración de migas de pan y palabras suaves. Pero esa mañana, Morwen no encontró a Elara. Su graznido, normalmente ronco y melodioso, se volvió un lamento agudo, repetitivo, que resonó por las callejuelas aún dormidas, despertando a algunos de los vecinos más cercanos. La puerta de la casa de Elara, una robusta pieza de roble con tallados ancestrales, estaba entornada, algo completamente inusual para la mujer conocida por su meticulosidad y sus hábitos inquebrantables. Cuando los primeros vecinos, alarmados por los graznidos insistentes de Morwen y la puerta abierta, se aventuraron al interior, encontraron un silencio aún más profundo que el del exterior. La casa de Elara era un santuario de orden y tradición. Cada objeto, desde los viejos tomos encuadernados en cuero hasta las hierbas secas colgando del techo, parecía tener su lugar predestinado, dictado por siglos de costumbre. Y sin embargo, Elara no estaba. Su cama estaba impecable, las sábanas de lino estiradas sin una sola arruga. La taza de té que solía beber al amanecer permanecía invertida en su platillo, esperando ser usada. Ni un solo indicio de lucha o desorden. Era como si la anciana se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo solo el vacío de su presencia. Los ojos de los aldeanos se posaron en cada rincón, buscando una señal, un mensaje, una explicación. No había nada, solo un detalle minúsculo, casi imperceptible, que más tarde se convertiría en un ancla en el océano de incertidumbre. Un solo pétalo de orquídea, de un color púrpura oscuro casi negro, contrastando extrañamente con las tablas de madera pulida del suelo, justo en el umbral de la biblioteca personal de Elara. No había plantas de orquídeas en la casa, ni en el pequeño jardín frontal de la anciana, donde solo crecían robustas hierbas medicinales y flores silvestres adaptadas al rigor montañés. La noticia de la desaparición se extendió por Valle Escondido, con la rapidez de una chispa en la hierba seca. El Festival de las Luces estaba a 2 días, y la ausencia de Elara era impensable. Era ella quien encendía la primera linterna, quien pronunciaba las antiguas plegarias, quien guiaba los cantos y las danzas que honraban a los ancestros y pedían la bendición para la cosecha venidera. Su ausencia no era solo la pérdida de una persona, era una fractura en el tejido mismo de la tradición, una amenaza al equilibrio de sus vidas. La llamada de auxilio, renuente y teñida de la desconfianza ancestral hacia el mundo exterior, finalmente llegó a la capital. El inspector Javier Rojas, un hombre de 40 y tantos años con el peso de innumerables casos, sin resolver grabado en las líneas de su rostro, y un escepticismo tan pronunciado como su barba de 3 días, fue el elegido. Rojas odiaba los casos en pueblos pequeños. Demasiadas supersticiones, demasiados secretos compartidos, demasiada lealtad ciega. Prefería la lógica fría de la ciudad, donde los motivos eran más directos, las pruebas más tangibles. Pero la orden era clara. Valle Escondido era un punto turístico emergente, y cualquier escándalo, justo antes de su festival anual, podría tener repercusiones económicas y políticas. Su tarea
era encontrar a Elara, viva o muerta, y restaurar la calma. Rápido, el viaje al Valle Escondido fue una odisea en sí mismo. La carretera serpenteaba por pasos de montaña cada vez más estrechos y empinados, dejando atrás el asfalto por un camino de grava que se desdibujaba entre la espesura de un bosque denso. El coche de Rojas, un modelo oficial robusto pero ya antiguo, chirrió y traqueteó con cada curva, el motor resoplando bajo la exigencia de la altitud. El aire se hizo más fino, más frío, y el silencio de la naturaleza lo envolvió. Un silencio diferente al del pueblo, menos cargado de intriga, pero igual de imponente. Las copas de los pinos se alzaban como agujas hacia un cielo plomizo, y el sol, ya bajo, apenas lograba perforar el dosel arbóreo, creando un mosaico de sombras danzantes que parecían ocultar algo más que la mera oscuridad. Cuando Rojas finalmente llegó al pueblo, las últimas luces del día se aferraban a las fachadas de piedra de las casas, dándoles un aire melancólico y antiguo. El Valle Escondido era exactamente como lo había imaginado. Un microcosmos enclavado en la falda de la montaña, aislado y autosuficiente. Las casas se apretujaban unas contra otras, sus ventanas pequeñas y de cristal emplomado, pareciendo ojos que observaban con recelo al recién llegado. Un olor peculiar, una mezcla de leña quemada, tierra húmeda y una nota dulzona y herbal que no logró identificar, flotaba en el aire. Fue recibido por el alcalde, un hombre llamado Anselmo, de mirada nerviosa y manos que no dejaban de frotarse. Su voz era un murmullo apurado. Inspector Rojas, gracias por venir tan rápido. Es un honor tenerlo aquí, aunque las circunstancias. Su frase se desvaneció, ahogada en la evidente incomodidad. Rojas solo asintió, su mirada escudriñando el entorno, los rostros furtivos de los aldeanos que se asomaban por las ventanas o desde los umbrales de sus puertas. Parecían fantasmas en el crepúsculo. La casa de Elara era el centro de la quietud tensa. Una hilera de curiosos permanecía a una distancia respetuosa, susurrando y observando. Morwen, el cuervo, seguía posado en el alféizar de la ventana de Elara, su cabeza ladeada, sus ojos inteligentes fijos en el recién llegado con una intensidad perturbadora. Era casi como si el pájaro estuviera esperando algo, o quizás como si supiera algo. Rojas entró en la casa. El interior era oscuro, a pesar de las débiles bombillas que los aldeanos habían encendido. La luz artificial luchaba por disipar las sombras que parecían aferrarse a los rincones, creando un ambiente denso, casi claustrofóbico. El olor dulzón y herbal del exterior era más fuerte aquí, mezclado con el tenue aroma a cera antigua y papel viejo. Se detuvo en el umbral, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, y luego, lenta y metódicamente, comenzó su examen. Cada objeto en la casa parecía respirar la historia y la personalidad de él. Estanterías repletas de libros, muchos de ellos manuscritos o ediciones raras con cubiertas de cuero desgastado. Tapices antiguos con motivos extraños colgaban de las paredes. Un telar rústico, con una labor a medio hacer de colores terrosos y diseños geométricos, ocupaba un rincón. Todo en un orden impecable, una perfección casi obsesiva. Nadie ha tocado nada desde que la encontramos, dijo el alcalde Anselmo, su voz baja y reverente. Sabíamos que usted querría verlo, tal como está. Rojas apenas lo escuchó. Su atención se centró en el suelo de madera, pulido hasta un brillo tenue. Y allí, justo donde le habían indicado los vecinos, estaba el pétalo. Un singular pétalo de orquídea, de un color púrpura tan oscuro que parecía casi negro bajo la luz tenue, con una veta más clara y delicada que lo cruzaba como una cicatriz. Lo recogió con una pinza de una bolsa de evidencias, examinándolo con lupa. Era un pétalo fresco, de textura aterciopelada, y el peculiar aroma dulzón y herbal que había notado en la casa y fuera se concentraba en él. Era idéntico al que había percibido. ¿Hay orquídeas en el pueblo?, preguntó, su voz ronca rompiendo el silencio. Anselmo dudó. No, no así. Las orquídeas no crecen aquí, inspector. Es demasiado frío. Bueno, quizás en el invernadero de Mateo, el botánico. Él tiene de todo, pero son para sus estudios, no para vender o regalar. Es un hombre peculiar. Un botánico peculiar en un pueblo peculiar, pensó Rojas. Una primera conexión. Recorrió la casa, habitación por habitación.
El dormitorio, con su cama, hecha inmaculadamente. La cocina, con los utensilios colgados ordenadamente, una olla de cobre brillante sobre la estufa de leña fría. El baño, espartano y limpio. La única habitación que sugería una actividad personal, una vida de estudio, era la biblioteca. Docenas de libros, algunos abiertos sobre atriles, otros apilados cuidadosamente. Un escritorio de madera maciza, cubierto de pergaminos, plumas y frascos de tinta, y el mismo olor a papel viejo y el dulzón aroma del pétalo, ahora más fuerte. Un detalle llamó su atención. En el centro del escritorio, perfectamente alineado con el borde, había un pesado tomo encuadernado en cuero. No estaba abierto, pero no parecía haber sido devuelto a su estante, con la misma prisa o costumbre que los otros libros. Rojas lo examinó. La cubierta estaba hecha de un cuero grueso y oscuro, casi tan oscuro como el pétalo de orquídea, con un único símbolo grabado en relieve en el centro, un círculo intersecado por 3 líneas curvas que se asemejaban a hojas estilizadas, o quizás a llamas. Era un símbolo que le parecía vagamente familiar, aunque no pudo precisar dónde lo había visto antes. El libro no tenía título ni autor, solo el símbolo. La inspección inicial no reveló nada más, sin signos de lucha, sin objetos de valor robados, sin mensajes de despedida, solo la ausencia, el orden impecable y el pétalo de orquídea. Y el cuervo, Morwen, que ahora observaba desde una rama cercana, sus ojos fijos en Rojas con una inteligencia casi humana. Rojas pasó las siguientes horas entrevistando a los vecinos. Fue una tarea agotadora. Los aldeanos de Valle Escondido eran amables en la superficie, pero evasivos. Sus respuestas veladas por una capa de respeto a la autoridad de Elara y una desconfianza palpable hacia el forastero. Sus historias, aunque bien intencionadas, se contradecían en detalles cruciales. La vi anoche, inspector, bajo la luz de la luna, yendo hacia el arroyo, dijo una mujer, tejiendo con nerviosismo, pero otra, un anciano con ojos cansados, juró haberla visto cerrando su ventana, justo antes de que la niebla bajara. Una tercera, una joven de no más de 20 años llamada Sofía, que era la aprendiz de Elara en la elaboración de hierbas medicinales, dijo haberla dejado en su casa, justo al anochecer. Después de ayudarla a preparar las ofrendas para el festival, estaba cansada, me dijo, pero emocionada por el festival. Nunca se perdería el festival. Sofía era... Sus ojos, aunque cautelosos como los de los demás, también mostraban una chispa de curiosidad, una inteligencia aguda que no se dejaba doblegar tan fácilmente por la tradición. Fue la única que pareció genuinamente afectada por la desaparición. No solo por la interrupción del festival, sino por la pérdida personal. ¿Alguna vez la vio con esta flor?, preguntó Rojas, mostrando la bolsita de evidencia con el pétalo. Sofía la examinó con el ceño fruncido. Nunca. Es la por orquídea nocturna, ¿verdad? Mi abuela me contó leyendas sobre ella. Dicen que solo florece bajo una luna de sangre o alineaciones planetarias muy raras, que sus pétalos son especiales. Mateo es el único que tiene una. La tiene en su invernadero secreto, detrás de su casa, protegida por 100 cerraduras y una paranoia de 10.000 demonios. Su voz se tiñó de un sarcasmo inusual para una aldeana. Rojas tomó nota. La por orquídea nocturna, un nombre evocador, casi místico. ¿Y qué dicen esas leyendas sobre ella, sobre sus pétalos especiales? Sofía bajó la voz, mirando a su alrededor. Dicen que sus pétalos pueden abrir puertas. No puertas de madera, inspector. Puertas de la mente. Puertas entre mundos. Tonterías de viejas, claro. Pero la abuela decía que su savia, bien preparada, puede hacer ver la verdad, o las mentiras, que se usaba en los juicios antiguos del valle. Mentiras, ¿verdad? Las palabras resonaron en rojo, un potencial nexo con lo que sea que estuviera ocurriendo. Esa noche, mientras la niebla se hacía más espesa y el frío se colaba hasta los huesos, Rojas se retiró a la pequeña posada que le habían asignado. Era una habitación sencilla, con una ventana que daba a las montañas y a la masa oscura de los pinos. El silencio del pueblo se sentía más profundo ahora, salpicado solo por el crujido ocasional de la madera vieja de la posada y el ulular distante de un búho. Abrió el tomo de la tapa de cuero, el símbolo. La primera página no tenía título. Estaba escrita a mano en una caligrafía elegante pero apretada, en un idioma que, a primera vista,
Parecía español antiguo, salpicado de símbolos y palabras que no reconocía. Un diario. Pero no un diario personal común. Las entradas no estaban fechadas de forma convencional, sino por eventos astronómicos o lunares. Luna menguante, después de la alineación de las 3 estrellas. La preparación es ardua. Los ancianos dudan, pero la señal es clara. El ciclo debe ser completado. El secreto debe ser custodiado. Solsticio de otoño, la noche más larga. La orquídea ha respondido al llamado. Su esencia fluye. Pero el camino está sembrado de espinas. Las dudas de los jóvenes son un peligro. Sofía pregunta demasiado. Víspera del Festival de las Luces. La luna casi llena. El momento se acerca. El velo se adelgaza. La verdad aguarda, pero el precio es alto. Debo ser fuerte. Por valle escondido. Por el secreto. Las palabras eran crípticas, inquietantes. Rojas se frotó la sien. ¿Un culto? ¿Una locura senil? ¿O algo más profundo? El diario hablaba de un secreto, del ciclo, del velo, de la orquídea. Todo parecía estar conectado. Y la mención de Sofía, la joven aprendiz, como un peligro o una fuente de dudas, le heló la sangre. A la mañana siguiente, Rojas se dirigió al invernadero de... El botánico era un hombre frágil y encorvado, con manos nudosas y ojos inquietos que se escondían detrás de unas gafas gruesas. Su invernadero era una maraña de vida exótica, un paraíso tropical fuera de lugar en las montañas. La humedad y el calor chocaron con el aire frío del exterior. El aire estaba cargado del dulzón aroma a tierra húmeda y flores. Pero aquí era denso, casi embriagador. Inspector, dijo Mateo con una voz susurrante, no sé por qué está. Nadie ha entrado en mi invernadero en años. Mis plantas son delicadas. Estoy buscando una flor en particular, señor Mateo. La pororquídea nocturna. Los ojos de Mateo se abrieron un poco. Ah, la flor de las leyendas. Siempre tan sensacionalistas. Los aldeanos. ¿La tiene? Preguntó Rojas directamente. Mateo vaciló. Quizás. ¿Por qué? Rojas sacó el pétalo. Encontramos esto en la casa de Elara, un día después de su desaparición. Los aldeanos dicen que solo usted tiene una de... Mateo tomó el pétalo con una reverencia casi religiosa. Lo examinó con una lupa de joyero, sus dedos temblaban ligeramente. Sí, sí, es de mí, por orquídea nocturna. Es única en el mundo. Florece una vez cada 10 años, si las condiciones son las correctas. Y ha florecido. Justo anoche, de hecho. ¿Y cómo llegó uno de sus pétalos a la casa de Elara? Preguntó Rojas. Su voz, ahora más firme. Mateo balbuceó, sus ojos eludiendo la mirada de Rojas. Yo no sé. Es imposible. Mi invernadero está sellado. Solo yo tengo la llave. Rojas notó la capa de tierra fresca y el rastro de huellas en el suelo, justo al lado de una maceta vacía, en un rincón oscuro del invernadero. Parece que alguien estuvo aquí recientemente, señor Mateo. Y parece que algo fue removido. Mateo palideció. No, no es nada. Solo estuve trasplantando. ¿Una orquídea quizás? ¿Una que no está aquí ahora? El silencio de Mateo era ruidoso. Sus ojos recorrieron el invernadero. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso. Elara, ella me pidió uno. Hace unos días. Para el festival, dijo. Para una ofrenda especial. Le dije que no. La planta es demasiado valiosa. Es la clave de todo. Pero ella es Elara. ¿Quién le dice que no a Elara? Una vez le dejé la llave de repuesto de mi invernadero. Hace muchos años, cuando tuve que viajar. Quizás la usó. Ella conoce las antiguas formas de abrir el invernadero, sin dejar rastro. La puerta trasera. Rojas sintió un escalofrío. Elara no había desaparecido sin dejar rastro. Había planeado su desaparición, o había sido parte de un plan mucho mayor. La pororquídea nocturna, por era central. Mientras Rojas regresaba por las calles del pueblo, el ambiente se había vuelto aún más tenso. El sol de la mañana se esforzaba por penetrar la capa de nubes, pero el frío persistía. El murmullo de los aldeanos era más frecuente, las miradas más persistentes. Sentía que cada paso era escrutado. Y entonces ocurrió. Un grito desgarrador rompió la quietud, resonando desde la plaza central del pueblo. Rojas corrió hacia el sonido, su corazón latiendo con fuerza. Los aldeanos ya se estaban reuniendo.
sus rostros transfigurados por el miedo. Era la madre de Sofía. Estaba arrodillada en el centro de la plaza, con el rostro hundido en las manos, sollozando. Alguien había encontrado un mensaje en la puerta de su casa, una nota garabateada con prisa, con una mano temblorosa, en la que solo había una palabra, Elara, y junto a ella, un segundo pétalo de la pororquídea nocturna. Sofía también había desaparecido. La desaparición de Sofía, la joven aprendiz, cambió todo. Si la ausencia de Elara era un misterio, la de Sofía era una alarma. Ya no era un simple desvanecimiento. Se había convertido en un patrón, en una amenaza. El pánico comenzó a extenderse como una enfermedad contagiosa por Valle Escondido. El Festival de las Luces, que debía traer alegría y unidad, ahora se cernía como una sombra ominosa. Rojas sintió una urgencia helada. Ya no era solo un caso de persona desaparecida, era una carrera contra el tiempo. ¿Qué significaba la palabra Elara en la nota? ¿Era un rastro, una advertencia o una burla? ¿Y por qué otro pétalo de la orquídea nocturna? ¿Era una firma? Volvió a la casa de Elara. La examinó de nuevo, esta vez con una lupa más potente y una determinación renovada. Cada detalle, cada sombra. Regresó al escritorio, al diario. Lo hojeó, buscando algo que no hubiera notado antes, y lo encontró. Entre las páginas, oculta, una hoja de papel doblada finamente. No era un pergamino antiguo, sino un trozo de papel moderno, de un tipo que no parecía encajar con el resto del diario. En ella, con la misma caligrafía de Lara, pero con una prisa apenas contenida, había un mensaje más directo, aunque igualmente críptico. La última luna es la que el símbolo te guiará al corazón del secreto. No confíes en los susurros de los ancianos, sino en el eco de las piedras. La verdad no es un crimen, sino un sacrificio. Un sacrificio. La palabra le heló la sangre. ¿Un sacrificio humano o una entrega personal? Y lo de no confiar en los susurros de los ancianos era una clara advertencia. ¿Quiénes eran los ancianos de los que hablaba? ¿Anselmo, el alcalde? ¿Mateo, el botánico? ¿O un consejo más secreto? El símbolo. Volvió al tomo, al grabado en la cubierta. Un círculo con 3 líneas curvas. Lo recordó. Lo había visto antes. En algún lugar del pueblo. Rojas salió de la casa, su mente en un torbellino. Caminó por las calles empedradas, ahora más silenciosas que nunca, los aldeanos refugiados en sus casas, temerosos. Sus ojos escudriñaban cada pared de piedra, cada marco de ventana, cada adorno, y entonces en el lado este de la plaza, en la base de la fuente de piedra más antigua del pueblo, apenas visible bajo una capa de musgo y líquenes, estaba grabado el mismo símbolo, un círculo con 3 líneas curvas. Se arrodilló, raspando el musgo con las uñas. El símbolo era viejo, gastado por el tiempo, pero inconfundible. La fuente estaba construida con piedras locales, algunas de ellas con una pátina de siglos. Tocó las piedras, sintiendo el frío de la montaña, el eco de las piedras. Elara había escrito. Alrededor de la fuente, las piedras del pavimento eran irregulares. Algunas se habían asentado con el tiempo, creando pequeñas depresiones, pero una de ellas, una piedra rectangular justo al lado del borde de la fuente, parecía diferente, más oscura, con una textura ligeramente más lisa. Al tocarla, Rojas notó un surco apenas perceptible en uno de sus bordes. Tiró de ella con fuerza. Estaba firmemente anclada. ¿Qué hace, inspector? La voz de Mateo, el botánico, lo sobresaltó. El anciano se había acercado sin hacer ruido, sus ojos inquietos fijos en las manos de Rojas. Estoy investigando. Este símbolo es el mismo del libro de Elara. Mateo se encogió de hombros. Es un símbolo antiguo, inspector. Se ve en muchas partes del valle. Es el símbolo del agua que alimenta la vida, el sol que da calor y la tierra que nutre, una trinidad sagrada para nosotros. Nada más. Rojas lo miró fijamente. Usted no me está contando la verdad, señor Mateo. Usted sabe más de lo que dice. Mateo apretó los labios, sus ojos recorriendo las ventanas cerradas de las casas. En Valle Escondido, el silencio es a veces la única protección. ¿Protección contra qué? ¿Contra la verdad? El botánico se dio la vuelta bruscamente y se alejó sin decir una palabra más, desapareciendo en una de las callejuelas.
Rojas volvió a la explicación de Mateo, aunque plausible en la superficie, sonaba hueca, un intento de desviar la atención. La descripción de Elara, no confíes en los susurros de los ancianos, resonaba en su mente. Mateo era un anciano. Decidió probar algo. Volvió al invernadero de Mateo. Esta vez, en lugar de hablar, observó. Se fijó en los pequeños detalles, el musgo en las paredes, la forma en que el agua de lluvia escurría por el techo, el olor particular de cada sección. Recordó el olor que había notado en la casa de Elara y en los pétalos, dulzón, herbal, pero con una nota metálica sutil que no había podido identificar. En el invernadero de Mateo, ese olor era omnipresente, pero en una esquina particular, cerca de la maceta vacía que había notado antes, era más fuerte, más concentrado, y allí, debajo de una maraña de raíces expuestas, Rojas vio un pequeño frasco de cristal, oscuro, casi oculto. Lo recogió con cuidado. Estaba lleno de un líquido denso, viscoso, de un color púrpura oscuro, casi negro, idéntico al del pétalo de la orquídea. El aroma dulzón y herbal era abrumador ahora, y sí, la nota metálica estaba presente, inconfundible. Lo abrió con cautela y aspiró. Era casi narcótico. ¿Qué es esto, señor Mateo?, preguntó Rojas, volviendo a encontrar al botánico en la entrada. Mateo palideció de nuevo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Es la esencia de la orquídea nocturna. Solo unas gotas para mis estudios. Es muy potente. No debe beberse. Elara estaba preparando una ofrenda para el festival. ¿Podría ser esto parte de esa ofrenda? Y si no es para beber, ¿qué usos tiene? Mateo balbuceó. Antiguamente, decían que se usaba para la visión, para ver más allá, o para atar almas. Pero es solo folclore, inspector. Solo folclore. La visión, el atar almas, la verdad y el sacrificio del diario de la idea de un ritual, de algo más allá de un simple crimen, comenzó a cristalizar en la mente pragmática de Rojas. Volvió a la fuente. Miró la piedra sospechosa, el surco en su borde. Con el frasco de la esencia de la orquídea en su bolsillo y el diario de Elara en la mano, se sentó en el borde de la fuente, el frío de la piedra calando sus ropas. La luz del sol finalmente se abrió paso entre las nubes, proyectando sombras largas y danzantes por Rojas sintió el peso de la tradición, el peso de los secretos, el eco de las piedras. Pensó en cómo las leyendas se transmitían, cómo la historia se grababa en el paisaje. La fuente era el corazón del pueblo, el centro de las reuniones, de las celebraciones, y quizás de algo más. Se puso en pie, de un salto. Había estado buscando una puerta física, pero ¿y si puerta significaba algo más? La piedra, el símbolo. Y la frase "la última luna" es la que revela, la luna, el festival de las luces. ¿Y si la piedra no era para abrirse, sino para interpretarse? Examinó el símbolo de nuevo. El círculo, las 3 líneas. Agua, sol, tierra, había dicho Mateo. Pero Elara había escrito sobre el secreto, sobre un ciclo, y el diario usaba fechas astronómicas. Rojas fue a la biblioteca de Elara y buscó un mapa del valle. Encontró un mapa antiguo, dibujado a mano, con marcas que no eran de topografía convencional. En él, además de los ríos y las montañas, había una serie de puntos marcados con pequeños símbolos, algunos de ellos el mismo que el de la fuente. Y uno de esos puntos estaba justo debajo de la plaza, donde estaba la fuente. Otro estaba marcado en el punto más alto de una colina cercana, dominando el valle. Y un tercer símbolo estaba ubicado en lo profundo del bosque, en un lugar que el mapa marcaba como el corazón sombrío. Las leyendas de Valle Escondido, los susurros de los ancianos, la cripticidad de Elara, la orquídea nocturna, todo se entrelazaba en una madeja compleja. La desaparición de Elara no era un acto aislado, sino el comienzo de un ritual o la culminación de un plan. Y la de Sofía, la aprendiz que preguntaba demasiado, era una consecuencia directa. Rojas volvió a la plaza, al símbolo grabado en la fuente. No confíes en los susurros de los ancianos. La verdad no es un crimen, sino un sacrificio. Miró hacia la colina más alta, el lugar del segundo símbolo en el mapa. Después, hacia el bosque, donde el tercer símbolo marcaba el corazón sombrío. Una triangulación, una conexión. Y de repente,
El significado de la frase "la última luna" es la que revela se hizo evidente. No era solo la luna antes del festival. Era una luna particular, asociada con el ciclo de la pororquídea nocturna. Mateo había dicho que florecía una vez cada 10 años, bajo condiciones muy especiales. Y si la desaparición de Elara y Sofía y el festival estaban todos vinculados a esa rara floración, el Festival de las Luces estaba a horas de comenzar. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Los aldeanos, a pesar del miedo, se preparaban para el festival, encendiendo linternas y velas, siguiendo la tradición con una desesperación silenciosa. Era como si creyeran que si no lo hacían, el desastre sería aún mayor. Rojas decidió que debía ir al Corazón Sombrío. Era el lugar más remoto y misterioso del mapa, el más protegido. Era su única pista, pero el tiempo se agotaba. Necesitaba un guía, alguien que conociera el valle, alguien que no fuera un anciano. Pensó en Sofía, la aprendiz. Ella había preguntado demasiado. Ella había sido el peligro en el diario de Elara. ¿Estaba ella siendo parte de este sacrificio o la habían silenciado? Su desaparición era la clave para entender la verdadera naturaleza del misterio. Rojas se acercó a la madre de Sofía. Estaba sentada en el umbral de su casa, con la mirada perdida en el horizonte. Señora, necesito su ayuda. Necesito llegar a un lugar llamado el Corazón Sombrío. ¿Sabe dónde está? ¿Y cómo llegar? La mujer levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. El Corazón Sombrío. Nadie va allí. Es un lugar antiguo, lleno de espíritus. Las leyendas dicen que allí se encuentra el guardián del secreto, que allí se hacen los antiguos juramentos. Susurró las palabras, como si temiera ser escuchada por las paredes. ¿Y Sofía conocía ese lugar? ¿Elara la llevó allí? La madre de Sofía dudó. Luego asintió lentamente. Sí. Elara solía llevarla allí para buscar hierbas raras, las que solo crecen en ese lugar especial para sus pócimas y medicinas. Sofía siempre volvía extraña de allí, soñadora. Decía que el aire allí le hablaba. La pista era clara. Rojas necesitaba encontrar a Elara y Sofía antes de que el Festival de las Luces culminara, antes de que el sacrificio se completara. Y su camino lo llevaría al Corazón Sombrío, el lugar donde las leyendas se entrelazaban con la realidad, donde el secreto de Valle Escondido esperaba ser desvelado. El sendero hacia el Corazón Sombrío era apenas un rastro, una delgada línea de tierra y rocas que se adentraba en la espesura del bosque de pinos, donde la luz del sol rara vez penetraba. Rojas caminaba con dificultad, sus botas resbalando sobre la hojarasca húmeda y las rocas cubiertas de musgo. El aire se volvió más denso, más frío, y el aroma peculiar a tierra y hierbas, el mismo que había notado en la casa de Elara y en el invernadero de Mateo, se hizo más intenso, casi embriagante. Era el olor de la pororquídea nocturna, pensó, o de su savia. El silencio aquí era diferente. No era el silencio tenso del pueblo, sino una quietud profunda y ancestral, interrumpida solo por el crujido de las ramas bajo sus pies y el susurro distante del viento en las copas de los árboles, que sonaba como un coro de voces etéreas. Los árboles eran más viejos aquí, sus troncos retorcidos y cubiertos de líquenes que parecían barbas de druida. La luz del atardecer apenas se filtraba, creando un laberinto de sombras danzantes que hacían parecer que los árboles se movían, que observaban. Rojas consultó el mapa de Elara una y otra vez. Los símbolos de Elara no solo marcaban puntos, sino también líneas, conexiones. Parecía un mapa estelar, no terrestre. Había una estrella central y varias líneas que partían de ella, conectando los puntos marcados. Uno de esos puntos, el Corazón Sombrío, estaba al final de la línea más larga. Finalmente el sendero se abrió a una pequeña meseta rocosa, un claro natural en el bosque, donde los árboles se habían retirado, dejando un círculo de tierra desnuda y piedras gigantescas cubiertas de musgo. Era un lugar inquietante, que parecía haber sido testigo de incontables lunas y soles. En el centro de la meseta había una formación rocosa peculiar, una especie de altar natural, cubierto con los mismos símbolos que había visto en el diario de Elara y en la fuente. Allí,
Un débil resplandor púrpura oscuro, casi negro, emanaba de una pequeña abertura en la roca. El olor de la orquídea nocturna era ahora abrumador, casi sofocante. La nota metálica en el aroma se había vuelto más pronunciada, como sangre antigua. Rojas se acercó con cautela. La abertura en la roca era estrecha, apenas lo suficiente para que un hombre pudiera pasar. El resplandor púrpura oscuro pulsaba desde el interior, como un corazón latente. Se arrodilló, asomándose. El interior era una caverna natural, cuyo techo se elevaba en una cúpula irregular, adornada con estalactitas que brillaban con la luz púrpura. La fuente de esa luz era una gran flor, la orquídea nocturna, más grande de lo que Rojas jamás hubiera imaginado, floreciendo majestuosamente en el centro de la caverna, sus pétalos de un púrpura tan intenso que parecía casi negro, y su corazón, un pistilo bioluminiscente, emitía ese inquietante resplandor. Su aroma llenaba el aire de la caverna, denso y narcótico. Y allí, a los pies de la orquídea, estaban ellas, Elara y Sofía. Elara estaba sentada en una postura de meditación, sus ojos cerrados, su rostro sereno, casi etéreo, bañado por la luz púrpura de la orquídea. Vestía una túnica sencilla de lino blanco, adornada con los mismos símbolos que Rojas había visto. Sofía, la joven aprendiz, estaba de pie a su lado, sus ojos abiertos, pero fijos en un punto distante, su expresión una mezcla de asombro y una extraña paz. No había cadenas, ni signos de coacción. Ambas parecían estar voluntariamente allí, inmersas en algún tipo de trance o ritual. Alrededor de ellas, dispuestos en un círculo de piedras, había varios aldeanos, algunos de los que Rojas había entrevistado, incluyendo a Mateo el botánico y Anselmo. También vestían túnicas sencillas, y sus rostros reflejaban una concentración profunda, una reverencia casi fanática. No notaron la llegada de Rojas, tan absortos estaban en la escena. El secreto no es un crimen, sino un sacrificio. Las palabras de Elara resonaron en la mente de Rojas. Rojas se sintió invadido por una mezcla de alivio y una profunda consternación. Elara y Sofía estaban vivas, pero lo que estaba presenciando era mucho más complejo que un simple secuestro. Era un ritual antiguo, poderoso y profundamente arraigado en la identidad de Valle Escondido. Elara abrió los ojos, lentamente. Sus pupilas, extrañamente dilatadas, reflejaban la luz púrpura de la orquídea. Sus ojos se posaron directamente en Rojas, como si supiera que había estado allí todo el tiempo. Una tenue sonrisa apareció en sus labios. Inspector Rojas, lo esperábamos. Su voz era suave, pero resonó con una claridad inusual en la caverna. Los otros aldeanos, al escuchar su voz, se volvieron y vieron a Rojas. Sus rostros se endurecieron, sus manos se apretaron. Mateo dio un paso adelante, sus ojos inquietos ahora llenos de una furia contenida. Intruso, ha profanado el lugar sagrado. Inspector, déjelo, dijo Elara, levantando una mano para detener a Mateo. Él ha seguido el rastro, como se esperaba. Se ha ganado el derecho a la verdad. Rojas salió completamente de la abertura, entrando en... El aire era pesado con el aroma de la orquídea, y sentía un ligero mareo. Elara, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué la desaparición? ¿Por qué Sofía? Elara lo miró con una compasión extraña. Las respuestas están en la luz de la orquídea nocturna, inspector. La verdad es un regalo y una carga. Hizo un gesto hacia la orquídea. Esta es el corazón de Valle Escondido. No solo una flor, sino la manifestación de una energía antigua que nos nutre, nos protege y nos conecta con los ancestros. Su esencia, cuando se libera, nos permite ver lo que fue, lo que es y lo que será. ¿Usted está hablando de una droga, Elara?, preguntó Rojas, su escepticismo luchando con la atmósfera sobrenatural de la caverna. Una herramienta, inspector, una clave. La floración de la orquídea nocturna ocurre una vez cada década, cuando las estrellas se alinean de una forma particular. En ese momento, la energía del valle es más potente, y el velo entre nuestro mundo y el de los ancestros se adelgaza. Es entonces cuando el guardián del secreto debe renovar su pacto. ¿El guardián del secreto?, preguntó Rojas,
Yo soy la actual guardiana. O lo era, dijo Elara, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Mi tiempo ha terminado. La carga debe pasar a una nueva generación. La nueva guardiana debe ser pura de corazón, con una mente abierta a las verdades antiguas y una voluntad inquebrantable. Rojas miró a Sofía. Sofía, ¿ella es la nueva guardiana? Elara asintió. Sí. Ella ha sido preparada desde su nacimiento, ha sido educada en las viejas maneras, ha estudiado las estrellas, las hierbas, las leyendas. Ella es la única digna. ¿Y su desaparición fue para esto? ¿Para este sacrificio? No es un sacrificio en el sentido que usted entiende, es una entrega, una elección. Sofía no ha sido forzada. Ella ha aceptado su destino, como yo acepté el mío, y como mis antecesoras aceptaron el suyo. La desaparición era para aislar, para purificar, para prepararse para la comunión con la orquídea y el secreto. ¿Y el mensaje? El ara fue su última prueba, para ver si podía deshacerse de sus lazos con el mundo exterior, para asegurarse de que su mente estuviera completamente dedicada al secreto. El pétalo era una señal. La orquídea nocturna por la había elegido. Rojas procesó la información sintiendo que la realidad se desdibujaba a su alrededor. El secreto. ¿Cuál es este secreto que necesita tanta protección, tanta entrega? ¿Qué hay aquí que es tan vital para Valle Escondido? El ara sonrió, una sonrisa enigmática. El secreto, inspector, es la vida misma de este valle. Bajo esta caverna, no solo hay rocas y tierra, sino un yacimiento de cristales únicos que vibran con una energía que alimenta la orquídea nocturna, que purifica el agua de nuestro arroyo, que hace crecer nuestras cosechas y nos protege de las enfermedades. Es el pulso de Valle Escondido. Si este secreto fuera expuesto al mundo exterior, explotado por la codicia, el valle perecería. La orquídea nocturna moriría, los cristales se agotarían, y con ellos la vida de nuestro pueblo. Rojas recordó las leyendas sobre los pueblos que protegían recursos valiosos de los forasteros. Era un motivo plausible, pero envuelto en un misticismo que lo hacía difícil de aceptar para su mente lógica. ¿Y qué pasa con el Festival de las Luces?, preguntó. El festival es la expresión pública de nuestra gratitud a la orquídea y a los ancestros. Las luces son para guiarlos para un... Y en el punto culminante del festival, cuando la luna está en su punto más alto, la nueva guardiana debe entrar en un trance profundo, usando la esencia de la orquídea, para comunicarse con el secreto, para asegurarse de que el pacto se mantenga por otra década. ¿Y si alguien se niega?, preguntó Rojas, pensando en el peligro que el ara había mencionado sobre Sofía en su diario. Nadie se negaría, inspector. Es nuestro destino. Pero sí, la mente puede. La orquídea revela la verdad y la falsedad. Si la mente de la guardiana no es pura, si duda, puede ser consumida por el secreto. O el secreto podría verse comprometido. Esa era la preocupación de Elara, que la curiosidad de Sofía la hiciera vulnerable. Pero Sofía ha demostrado ser digna. Mientras Elara hablaba, Sofía dio un paso adelante, sus ojos fijos en Rojas. He visto la verdad, inspector. He visto la belleza y la fragilidad de lo que protegemos. Elara no ha desaparecido. Ella se ha transformado. Yo he aceptado su legado. He aceptado la carga. Su voz era firme, tranquila, con una madurez que no había visto antes en ella. Rojas sintió el dilema apretarle el pecho. Tenía la verdad. No había un asesinato. No había un crimen en el sentido legal. Solo un ritual, una elección, la protección de un secreto vital para una comunidad entera. Pero para el mundo exterior, para su superior, para la ley, sería incomprensible. Sería un secuestro, una manipulación, una locura. Exponer el secreto significaría el fin de Valle Escondido, la irrupción del mundo moderno que la comunidad había evitado durante siglos. Mantener el silencio significaría convertirse en cómplice, en un guardián de una verdad que desafiaba su propia lógica y su juramento. El rostro de Anselmo, el alcalde, apareció junto a Elara, sus ojos suplicantes. Inspector, le rogamos, por el bien de nuestro pueblo, por el bien de la tradición, por el secreto, deje que esto sea un misterio para el mundo exterior. Usted ha visto, usted ha comprendido. No podemos permitir que nuestro hogar sea destruido por la ignorancia. Mateo,
Con una expresión más calmada ahora, añadió: piense en las consecuencias, inspector. Lo que mantenemos aquí es precioso, único. Destruiría más de lo que podría proteger. El silencio de la caverna fue denso, roto solo por el suave zumbido de la energía de la pororquídea nocturna. La decisión recayó sobre los hombros de Rojas, un hombre acostumbrado a la certidumbre de la ley, ahora confrontado con la ambigüedad moral de una verdad ancestral. Miró a Sofía, la joven que había desaparecido, ahora transformada en la guardiana. Había paz en sus ojos, pero también una tristeza infinita, como si ya llevara el peso de todos los siglos sobre sus hombros. Miró a Elara, la anciana guardiana, que ahora se desvanecía en la penumbra de su propia liberación, y a los aldeanos, que esperaban su veredicto con la respiración contenida. La ética de su profesión era clara. Debía reportar lo que había encontrado, romper el secreto, llevar la justicia. Pero, ¿qué justicia? La justicia que destruiría un modo de vida, una cultura milenaria, un ecosistema único, o la justicia que reconocía la validez de un pacto antiguo, aunque incomprensible para la ley moderna. Fuera de la caverna, en la distancia, las primeras luces del Festival de las Luces comenzaban a parpadear en el pueblo, pequeñas chispas contra el manto oscuro de la noche. El tiempo se agotaba. El festival estaba a punto de alcanzar su clímax. Rojas respiró hondo, el aroma de la pororquídea nocturna por llenando sus pulmones. La nota metálica en el aroma le recordó la sangre, la vida, la muerte, la vida que el secreto protegía, la muerte que su exposición traería. No hubo un crimen, dijo Rojas, su voz ronca, pero con una firmeza que sorprendió a los aldeanos. No hubo un secuestro, no hubo violencia, solo una elección. Los aldeanos soltaron un suspiro colectivo de alivio. Sus miradas se llenaron de gratitud. Rojas miró a Elara. Elara, ¿cuál será mi informe? Elara le sonrió, y en sus ojos Rojas vio la sabiduría de siglos. Dirá que la anciana Elara se ha retirado a una vida de profunda meditación, inalcanzable para el mundo exterior, y que la joven Sofía, su aprendiz, la ha seguido para continuar su aprendizaje. Que el misterio ha sido resuelto a la satisfacción de todos los implicados, y que el Festival de las Luces puede continuar. Era una mentira, una omisión de la verdad, pero una mentira que salvaguardaría la existencia de Valle Escondido. Rojas sabía que llevaba la carga de esa decisión, la carga de un secreto que no era suyo, pero que había elegido proteger. Salió de la caverna, dejando atrás el resplandor púrpura de la orquídea y los rostros de los aldeanos. El aire frío de la noche lo golpeó, y las luces parpadeantes del pueblo en la distancia parecían una invitación a volver a la normalidad, a la lógica, pero nada sería normal para él de nuevo. Rojas regresó al pueblo, el informe ya formado en su mente. La verdad que llevaría consigo sería una verdad negociada, una verdad que contenía más sombras que luces. El secreto del Valle Escondido permanecería oculto, protegido por el silencio de sus guardianes y por la decisión de un inspector que había encontrado algo más allá. Se había enfrentado a un misterio que no podía resolverse con meras pruebas o deducciones lógicas, sino con la comprensión de la fe, la tradición y la supervivencia. El Festival de las Luces se encendió en toda su gloria, las linternas y velas llenando la plaza de un brillo cálido, danzante. La música de flautas y tambores resonaba en las calles, y los aldeanos cantaban y bailaban con una alegría renovada, liberados de la tensión. Rojas observó desde la distancia un extraño entre la celebración. Nunca más vería el mundo de la misma manera. El pétalo de la pororquídea nocturna, porque aún llevaba consigo en la bolsa de evidencias, no era una prueba de un crimen, sino un recordatorio de la delgada línea entre la realidad y la leyenda, entre la justicia y la preservación, entre lo conocido y lo que siempre permanecerá oculto en el corazón sombrío de las montañas. Había llegado al Valle Escondido buscando un criminal, y había encontrado un secreto, uno que ahora llevaba en su propia alma. Y el viento helado del Valle Escondido, al colarse por las rendijas de su propia lógica, le susurraba una verdad nueva y perturbadora, que no todas las verdades deben ser reveladas, y que no toda justicia reside en la ley. La carga del secreto de Valle Escondido ahora era también suya, para siempre. El viaje de regreso fue diferente. La carretera, antes sinuosa y desafiante, ahora parecía ofrecer una ruta de escape, pero Rojas
no se sentía liberado. Sentía el peso de la decisión, la resonancia de las voces de Elara y Sofía, la extraña luz púrpura de la orquídea nocturna grabada en su memoria. El escepticismo que había sido su armadura durante años se había agrietado, revelando una vulnerabilidad a lo incomprensible. El Valle Escondido no solo había ocultado un secreto, había transformado al detective que había venido a desenterrarlo. Cuando llegó a su oficina en la capital, el ambiente familiar de expedientes apilados y el zumbido constante de la ciudad le parecieron extraños, ajenos. Sus colegas, absortos en sus propios casos mundanos de robos y disputas, no percibieron el cambio en él. Para ellos, era el inspector Rojas de siempre, solo que un poco más cansado. Como después de cada caso difícil, se sentó frente a su máquina de escribir, las yemas de sus dedos rozando las teclas frías. El informe. Tenía que escribir el informe. Las palabras fluirían, siguiendo la narrativa acordada con Elara, una narrativa que ocultaba la verdad profunda de lo que había presenciado. Asunto: desaparición de Elara de Valle Escondido. Estado: cerrado, sin hallazgo de delito. Detalles: Lasra. Elara, identificada como la matriarca del pueblo de Valle Escondido, ha elegido retirarse de la vida pública para dedicarse a un período de profunda contemplación y meditación, de acuerdo con las ancestrales tradiciones espirituales de su comunidad. Se ha confirmado que esta decisión fue voluntaria y meditada, en consonancia con sus creencias personales y su rol dentro de la estructura social. Su aprendiz, la joven Sofía, también ha decidido seguirla en este camino de estudio y retiro, asumiendo el rol de sucesora en las prácticas espirituales y medicinales de Elara. Las palabras le parecían huecas, una cáscara vacía de la verdad. Cada oración era una verdad a medias, una omisión calculada. No había mencionado la por orquídea nocturna, ni los cristales bajo la caverna, ni el secreto, ni la carga de la guardia. Había dejado fuera el corazón palpitante del misterio, protegiéndolo con el velo de la burocracia. El informe se extendió por varias páginas, detallando la investigación superficial que había llevado a cabo en el pueblo, las entrevistas con los aldeanos, cuyas contradicciones había ignorado deliberadamente, la falta de evidencia de coacción o violencia. Mencionó la alarma inicial de la comunidad, seguida por una comprensión y aceptación de la decisión de Elara, restaurando así la paz necesaria para la celebración del Festival de las Luces. Mientras escribía, Rojas sentía un eco de la caverna, el dulzón y narcótico aroma de la orquídea nocturna, y la nota metálica, sutil como el rastro de una cicatriz. Era el olor de un secreto que se había aferrado a él. La imagen de Sofía, con sus ojos ahora serenos y profundos, la carga de siglos visible en su joven rostro, se proyectaba vívidamente en su mente. Ella había elegido, sí, pero ¿qué tipo de elección era esa? Nacida de una tradición inquebrantable, de un destino trazado antes del nacimiento. ¿Era libertad o una forma más sutil de cautiverio? Rojas sabía que su decisión, al proteger el secreto, había evitado un desastre. La llegada de la modernidad al Valle Escondido, impulsada por la curiosidad y la codicia, habría destruido su ecosistema único, su cultura. ¿Pero a qué precio? El precio de la verdad, de la transparencia, de la justicia tal como la entendía el mundo exterior. El incidente, para sus superiores, sería un caso menor, resuelto con la diplomacia y el sentido común, una anomalía en su carrera de crímenes más tangibles. Pero para Rojas, era el caso que lo había cambiado. Había cruzado una línea, no de ilegalidad, sino de moralidad. Se había convertido en un guardián de un secreto que desafiaba su comprensión. En las semanas siguientes, la vida de Rojas continuó, pero con una nueva perspectiva. Los crímenes de la ciudad, antes tan claros en su lógica perversa, ahora le parecían triviales, desprovistos de la profunda resonancia que había encontrado en el Valle Escondido. Empezó a buscar los secretos detrás de los motivos, las capas ocultas de las historias humanas. Ya no solo veía la superficie de la evidencia, sino los ecos de lo que no se decía, los hilos invisibles que conectaban las vidas. A veces, por la noche, cuando la ciudad dormía y el silencio se apoderaba de su pequeño apartamento, creía escuchar el susurro del viento del Valle Escondido, llevando consigo el aroma de la por orquídea nocturna, y recordaba el símbolo grabado en la fuente, las 3 líneas curvas dentro del círculo: el agua que alimenta la vida, el sol que da calor y la tierra que nutre.
Pero para él, ahora, el símbolo había adquirido otro significado: la verdad que se oculta, la vida que se protege y la carga que se asume. Un día, mientras revisaba viejos expedientes, se encontró con un artículo de prensa de hacía décadas, un pequeño recorte amarillento que apenas había notado en su momento. Hablaba de la desaparición inexplicable de un pequeño grupo de geólogos que, fascinados por los rumores de extrañas formaciones cristalinas, se habían aventurado en las remotas montañas, donde se encontraba el Valle Escondido. Nunca se encontraron rastros. El caso había sido cerrado como un accidente en la montaña, un resbalón fatídico en el terreno traicionero. Rojas miró la fecha. 30 años atrás. 3 décadas. Un ciclo de 3 floraciones de la por orquídea nocturna. El eslabón perdido en la historia del secreto. Los geólogos, sin saberlo, se habían acercado demasiado. Su curiosidad científica había amenazado el equilibrio, y el Valle Escondido, a través de sus guardianes, había actuado para protegerse, para preservar su existencia. El sacrificio no era solo para los de dentro, sino, a veces, para los de fuera. Los geólogos habían sido el precio de la supervivencia del secreto. El descubrimiento no lo horrorizó tanto como lo habría hecho antes. En cambio, le confirmó la profundidad del compromiso del Valle Escondido. El secreto no era una leyenda inofensiva, era una fuerza palpable que exigía lealtad y, si era necesario, una protección feroz. Los geólogos no habían sido víctimas de un crimen en el sentido tradicional, sino de la implacable necesidad de preservar un modo de vida, una fuente de energía, una verdad ancestral que el mundo exterior nunca podría comprender sin destruir. Rojas guardó el recorte de periódico en un cajón secreto de su escritorio, junto con la bolsita que contenía el pétalo de la por orquídea nocturna. Eran sus recordatorios de que la justicia no siempre era blanca y negra, que a veces se teñía de los grises más oscuros, de los tonos púrpura de una flor que florecía solo en la oscuridad, bajo las estrellas. A partir de ese día, el inspector Javier Rojas llevó consigo el peso del Valle Escondido. Su mirada se volvió más profunda, sus silencios más prolongados. Sus colegas lo notaron, pero lo atribuyeron al cansancio acumulado de una vida dedicada a desentrañar los hilos de la depravación humana. Nunca supieron que su mayor caso, el que había cambiado el curso de su propia comprensión de la verdad y la justicia, no había sido un crimen en absoluto, sino un secreto que él, a su manera, había prometido guardar. El Valle Escondido continuó con sus ciclos, sus festivales, sus guardianes. La por orquídea nocturna florecería de nuevo en una década, bajo la alineación de las 3 estrellas, y la nueva guardiana, Sofía, renovaría el pacto, comunicándose con el secreto, asegurando la continuidad de su... Y en algún lugar, en la ruidosa y caótica capital, un detective llevaría consigo el eco de ese secreto, el aroma de una flor mística, y la pregunta persistente: ¿qué otros mundos, qué otras verdades yacen ocultos justo debajo de la superficie de lo que creemos conocer? El mundo no era tan simple como los informes de casos lo hacían parecer. Estaba lleno de secretos, algunos bellos, algunos aterradores, todos esperando ser descubiertos por aquellos con ojos para ver más allá del evidente y con un corazón dispuesto a llevar la carga de lo incomprensible. Y así, el misterio de Valle Escondido no se resolvió, sino que se transformó, convirtiéndose en parte de la historia no contada, en el legado silencioso de un detective y el pulso eterno de una comunidad oculta. El mundo no era tan simple como los informes de casos lo hacían parecer. Estaba lleno de secretos, algunos bellos, algunos aterradores, todos esperando ser descubiertos por aquellos con ojos para ver más allá del evidente y con un corazón dispuesto a llevar la carga de lo incomprensible. Y así, el misterio de Valle Escondido no se resolvió, sino que se transformó, convirtiéndose en parte de la historia no contada, en el legado silencioso de un detective y el pulso eterno de una comunidad oculta. El tiempo, en su implacable avance, tejió nuevos hilos en la trama de la vida del inspector Rojas. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. La ciudad seguía su ritmo frenético, un tapiz de luces y sombras, de anhelos y desesperaciones. Pero para Rojas ya no era la misma. Cada calle, cada rostro, cada crimen, llevaba ahora una profundidad insospechada, una capa de misterio que la mayoría no discernía.
Su trabajo se volvió una búsqueda constante, no solo de culpables y motivos obvios, sino de los silencios, de las omisiones, de las verdades que se resistían a ser articuladas. Su intuición, ya de por sí aguda, se afiló hasta convertirse en una especie de sexto sentido para lo anómalo, lo que desentonaba en la sinfonía de la vida cotidiana. Sus colegas lo veían como un hombre más absorto, más distante, con una mirada que parecía penetrar más allá de la piel de las cosas. Podaban a sus espaldas el filósofo o el buscador de fantasmas, porque a menudo perdía horas en detalles que para otros eran irrelevantes o en seguir corazonadas basadas en sensaciones más que en evidencia palpable. Sin embargo, su porcentaje de casos resueltos no disminuyó. De hecho, en ocasiones, su método poco convencional desentrañaba redes de engaño que la lógica pura no hubiera podido desenmascarar. No era que el Valle Escondido le hubiera dado poderes sobrenaturales, sino que había reestructurado su percepción, enseñándole que la realidad es mucho más maleable y compleja de lo que la ciencia forense o los códigos legales podían admitir. El pétalo de la pororquídea nocturna proseguía en su cajón secreto, un objeto diminuto y marchito, que sin embargo irradiaba en su mente una potencia vital. Era su ancla, su recordatorio tangible de lo incomún. A veces, en noches solitarias, abría el cajón y lo observaba, sintiendo el peso de un juramento no pronunciado, la carga de una verdad que nadie más en su mundo podría concebir. El símbolo de la fuente, las 3 líneas curvas dentro del círculo, se había grabado en su memoria, su significado expandido en una comprensión personal de lo oculto, lo protegido y lo asumido. Era un guardián de una verdad que habitaba en los márgenes de la existencia, un espectador silencioso del ciclo de un mundo dentro de otro. Una tarde, un caso llegó a su escritorio que, a primera vista, parecía de lo más común: el robo de unas joyas de un anticuario. Nada inusual. Sin embargo, algo en el informe lo detuvo. El anticuario, un anciano metódico y meticuloso, había insistido en que, además de las joyas, había desaparecido un pequeño relicario. No era de oro ni de plata, sino de una madera oscura, casi negra, tallada con motivos que el anciano describió como precolombinos, pero diferentes, con una energía peculiar. La policía de barrio había restado importancia al relicario, asumiéndolo como un sentimentalismo del viejo, pero Rojas sintió un escalofrío. Diferentes, energía peculiar. Esas palabras resonaron con la vibración de la pororquídea nocturna. Decidió encargarse del caso personalmente. Visitó al anticuario, un hombre de ojos profundos y arrugas que contaban historias. El viejo don Ernesto describió el relicario con una reverencia que iba más allá de su valor material. Habló de cómo lo había adquirido hacía 40 años, de un viajero excéntrico que lo había vendido por necesidad, asegurándole que provenía de un lugar donde el tiempo fluía de otra manera. El viajero había desaparecido poco después, sin dejar rastro. Don Ernesto describió el tallado, figuras estilizadas de lo que parecían ser plantas, y en el centro, un diseño que, a pesar de no ser idéntico, guardaba una extraña similitud con el símbolo de las 3 líneas y el círculo. No era el mismo, pero evocaba la misma idea de interconexión y fluidez. Rojas sintió que su corazón latía más fuerte. Los ladrones, un par de jóvenes con antecedentes menores, fueron capturados rápidamente. Las joyas estaban en su poder, pero el relicario negaron rotundamente haberlo visto o robado. Solo les interesaban los metales preciosos. Rojas los interrogó con una intensidad que sorprendió a sus colegas. Se concentró en el relicario, su descripción, su valor para el anticuario. Los jóvenes, asustados, juraron que no se habían llevado la cajita de madera vieja. Uno de ellos, un chico llamado Miguel, recordó haber pateado algo de madera que se había caído de una estantería mientras recogían las joyas, pensando que era solo un trozo de adorno insignificante. Dijo que lo había dejado en el suelo, pero cuando la policía de barrio había inspeccionado el lugar, no había rastro. Rojas regresó a la tienda del anticuario. Examinó cada rincón, cada grieta. El relicario no estaba allí. No había sido robado. Y tampoco lo habían dejado. Simplemente había desaparecido. El aire en la tienda parecía vibrar con una ausencia sutil. Para cualquier otro, sería un olvido, un error en la descripción del botín,
o un ladrón particularmente astuto, que se llevó el objeto menos obvio, pero para Rojas era una confirmación. El objeto no estaba destinado a ser encontrado por las manos equivocadas. Tenía su propio camino, su propia voluntad, o era protegido por fuerzas que operaban más allá de la comprensión. ¿Acaso el secreto tenía extensiones, guardianes, que operaban en la ciudad, velando por objetos que de alguna manera estaban conectados a su esencia? La idea era descabellada, pero no menos que la existencia de una comunidad oculta que extraía energía de una flor. El caso del relicario quedó sin resolver en cuanto al objeto en sí, pero los ladrones fueron procesados por las joyas. Rojas cerró el expediente con una sensación de confirmación y una punzada de frustración. El mundo estaba lleno de hilos invisibles, y él solo podía ver una ínfima parte. El relicario, se dijo, simplemente había regresado a donde debía estar, lejos de las miradas profanas. Su desaparición era una forma de autoconservación, una manifestación más de la inteligencia latente que sentía detrás de las cosas. Los años pasaron, las canas de Rojas se multiplicaron, y las arrugas en su rostro se hicieron más pronunciadas, cada una marca de los misterios que había atestiguado y soportado. Sus colegas se retiraron, nuevos rostros aparecieron en la comisaría, pero él permaneció, una constante silenciosa en el cambiante flujo de la justicia. Su reputación creció, no solo como un detective eficaz, sino como un brujo de la investigación, capaz de ver patrones donde otros solo veían Nunca compartió su secreto, ni siquiera una parte. La soledad de su conocimiento era su precio. Mientras tanto, en el Valle Escondido, Sofía crecía no solo en estatura, sino en sabiduría. Desde que había sido elegida, su vida se había entrelazado con los ritmos ancestrales de la comunidad. Los ancianos, especialmente la antigua guardiana, Elara, la habían instruido en las tradiciones, las lenguas antiguas, los cantos y las danzas, que eran llaves para acceder a las capas más profundas del secreto. Sofía aprendió a leer los susurros del viento en las hojas de los árboles centenarios, a interpretar los mensajes cifrados en el vuelo de los pájaros que anidaban en las copas de los árboles de vida. Aprendió la intrincada taxonomía de la flora y fauna del valle, entendiendo que cada criatura, cada planta, era una pieza vital en el delicado equilibrio que sustentaba su existencia. Su conexión con la orquídea nocturna se fue forjando lentamente, no como un relámpago, sino como el lento despertar de un río subterráneo. Pasaba horas en el santuario, meditando, respirando el aire cargado de la energía latente del secreto. Sentía la presencia de la flor incluso cuando no florecía, una resonancia que vibraba en lo más profundo de su ser. El símbolo de la fuente se había convertido para ella en una guía constante, una representación sagrada de la interconexión de todo, el flujo vital del agua, el calor transformador del sol, aunque filtrado por la caverna, y la nutrición fundamental de la... Pero para Sofía, como para Rojas, también tenía un significado más profundo, la vida que se renueva, la sabiduría que se hereda y el pacto que se honra. La década transcurrió en el Valle Escondido con una tranquilidad engañosa. La vigilancia de los guardianes se mantuvo incansable, sus patrullas silenciosas, asegurando que ningún forastero se aventurara demasiado cerca de sus fronteras invisibles. Hubo algunos incidentes menores, excursionistas perdidos, que fueron redirigidos sutilmente lejos del valle, ingenieros de prospección minera, que reportaron fallos inexplicables en sus equipos al acercarse demasiado, obligándolos a abandonar sus planes. Cada uno de estos eventos era manejado con una precisión impecable, dejando solo el rastro de la casualidad y el error humano. La lección de los geólogos había sido internalizada. La protección del secreto era una tarea perpetua, a veces exigiendo intervenciones directas y decisivas. Pero la amenaza más grande no vino del exterior, sino de un joven dentro de la comunidad, un tal Kael, que había comenzado a cuestionar la validez de las antiguas tradiciones. Kael era inteligente, curioso, y resentía la vida aislada del valle. Había oído historias del mundo exterior de ancianos que lo recordaban, y anhelaba la tecnología, la diversidad, el conocimiento más allá de lo que el valle podía ofrecer. Sus preguntas, inicialmente inocentes, se tornaron en desafío.
¿Por qué debemos depender de una flor? ¿Por qué no podemos compartir nuestra energía y sabiduría con el mundo? No estamos condenados a la extinción si no nos adaptamos. El Ara y los ancianos intentaron razonar con él, explicando la fragilidad de su existencia, la codicia y la ignorancia del mundo exterior que los destruiría si se rebelaban. Pero Cael se mantuvo escéptico. Creía que la comunidad estaba estancada, viviendo en una superstición obsoleta. Su descontento comenzó a influir en otros jóvenes. Fue una prueba para Sofía, quien, a pesar de su juventud, ya mostraba una madurez y una sabiduría que trascendían. Ella entendía la curiosidad de Cael, la reconocía como parte de la naturaleza humana, pero también comprendía el peligro que representaba. Sofía decidió hablar con Cael a solas, no como una guardiana que impone, sino como una amiga que comprende. Lo llevó a las cámaras subterráneas donde el secreto latía, no al santuario principal, sino a pasajes más pequeños que solo los guardianes más experimentados. Le mostró las vetas de cristal que pulsaban con una luz propia. Le hizo sentir la resonancia de la energía directamente a través de las paredes. Le explicó que el secreto no era solo una flor, sino una red de vida, una conciencia antigua que se manifestaba a través de la orquídea nocturna, y que el equilibrio de ese ecosistema no era solo físico, sino espiritual. Le habló del precio de la supervivencia, no como un sacrificio arbitrario, sino como una elección consciente para proteger una verdad más grande. El mundo exterior, le dijo Sofía con voz serena, busca explotar, consumir, controlar. No está preparado para comprender lo que tenemos. Si revelamos el secreto, no nos traerán conocimiento, sino destrucción, porque no pueden concebir una energía que se sustenta en el equilibrio, no en la Lo que tú ves como estancamiento, Cael, es una forma de sabiduría profunda, la de vivir en armonía, la de proteger lo invaluable, la de entender que no todo debe ser compartido, si ese compartir significa su aniquilación. Cael, conmovido por la sinceridad de Sofía y la palpable energía del secreto, no fue convencido instantáneamente, pero sus dudas se suavizaron. Comenzó a comprender que la libertad que anhelaba fuera del valle podía ser una ilusión, una esclavitud disfrazada de progreso. El Ara observó la interacción con orgullo, sabiendo que Sofía no solo era una portadora de la tradición, sino también una pacificadora, una líder capaz de unir a su pueblo. Y así, la década llegó a su fin. Las 3 estrellas, aquellas que habían guiado a los ancestros del valle, se alinearon una vez más en el cielo nocturno, proyectando su luz sobre la entrada oculta al santuario. Era el momento. La orquídea nocturna, se preparaba para su florecimiento cíclico, y con ella, la renovación del pacto, la comunicación con el secreto. La comunidad se reunió en el santuario, sus rostros iluminados por la tenue luz de los cristales, sus voces unidas en cantos ancestrales que resonaban en las profundidades de la caverna. Sofía, vestida con las ropas ceremoniales de la guardiana, avanzó hacia la fuente, su corazón latiendo con una mezcla de reverencia y expectación. El aire se hizo más denso, cargado de una energía palpable. La orquídea nocturna, dormida durante 10 años, empezó a agitarse. Sus pétalos púrpuras, antes cerrados, comenzaron a desplegarse lentamente, como una danza cósmica, en cámara lenta. Un aroma embriagador, dulce y terroso, llenó el santuario. Un perfume que se adhería al alma. La luz que emanaba del centro de la flor, una luminiscencia suave y pulsante, se intensificó, creando un halo etéreo a su alrededor. Sofía extendió sus manos sobre la fuente, sus palmas hacia arriba, sintiendo la vibración del agua. Cerró los ojos, abriendo su mente, su corazón, a la esencia del secreto. Las palabras que el Ara le había enseñado, una letanía de invocación y gratitud, fluyeron de sus labios como un murmullo de viento. Y entonces lo sintió. No era una voz, sino una corriente de conciencia, una infusión de conocimiento y memoria que se vertía en. Vio imágenes fugaces, los orígenes del valle, la llegada de sus ancestros, las antiguas floraciones, los desafíos superados, la promesa de continuidad. Sintió la vastedad del tiempo y la interconexión de todas las cosas vivas, la sabiduría de la tierra misma. Comprendió que el secreto no era un ente pasivo,
sino una entidad viva, una conciencia colectiva que se nutría de la armonía del valle y, a su vez, el pacto no era una súplica, sino un diálogo, una simbiosis entre la conciencia del secreto y la voluntad de su pueblo. Sofía sintió el peso de esa responsabilidad, la magnificencia de ser un puente entre mundos, entre lo visible y lo invisible. Cuando abrió los ojos, sus iris parecían resplandecer con una luz antigua, sus facciones transfiguradas por la profunda experiencia. La orquídea nocturna se había abierto completamente, revelando su corazón pulsante, y luego, tan lentamente como había florecido, comenzó a cerrar sus pétalos, su energía contenida una vez más. El pacto había sido renovado. La continuidad estaba asegurada. Lejos de allí, en la ruidosa capital, el inspector Javier Rojas estaba a punto de jubilarse. Había pasado décadas desentrañando los hilos de la depravación humana, pero su mayor legado no se encontraba en expedientes policiales, sino en la quietud de su propio ser. La bolsita con el pétalo de la orquídea nocturna lo acompañaría en su nueva etapa. En su último día en la comisaría, sus colegas le organizaron una pequeña despedida. Los discursos fueron predecibles. El hombre de pocas palabras, el detective brillante, el enigma que nunca se dejaba leer de Rojas escuchó con una sonrisa educada, sus pensamientos muy lejos de allí. Después de la despedida, regresó a su apartamento vacío. Se sentó en su sillón favorito, el que había presenciado innumerables horas de reflexión, de búsqueda de patrones, de confrontación con lo incomprensible. La ciudad dormía afuera, sus ruidos amortiguados por la distancia. Sacó el pétalo, ya casi pulverizado, y lo frotó suavemente entre sus dedos. Aún creía percibir un vestigio. La pregunta que le había rondado durante años seguía viva. ¿Qué otros mundos, qué otras verdades yacían ocultos justo debajo de la superficie de lo que creemos conocer? Rojas no buscaba una respuesta definitiva. Había aprendido que la verdad no siempre es una conclusión, sino un viaje, una perpetua revelación de capas. Su propósito no era resolver todos los misterios del universo, sino simplemente ser consciente de su existencia. Había asumido la carga de una verdad que desafiaba la razón, y eso, a su manera, había enriquecido su vida, dándole una perspectiva única sobre la fragilidad y la resiliencia de la existencia humana. El secreto del Valle Escondido no había sido un crimen a resolver, sino un velo a entreabrir, revelando la inmensa complejidad de la realidad. Los días de retiro de Rojas fueron diferentes a lo que muchos esperarían de un detective. No se dedicó a jardinería o viajes exóticos. En cambio, pasó su tiempo en bibliotecas, en museos de antropología, estudiando mitologías antiguas, textos apócrifos, historias de tribus perdidas y civilizaciones olvidadas. No buscaba una confirmación directa del Valle Escondido, sino ecos, resonancias, la universalidad de lo oculto. Se sumergió en el estudio de símbolos arcaicos, en la alquimia de la naturaleza, en las teorías de universos paralelos y dimensiones. Su mente, ya predispuesta por la orquídea nocturna, era un lienzo fértil para estas ideas. Descubrió patrones recurrentes en diferentes culturas, leyendas de fuentes de juventud o vida eterna, de ciudades invisibles o reinos bajo tierra, de plantas con propiedades místicas que solo florecían bajo condiciones celestiales específicas. Reconocía en estos relatos la misma búsqueda de una fuente de vida, de una sabiduría primordial, de una conexión con lo cósmico que el Valle Escondido representaba. Se dio cuenta de que su caso más significativo no había sido un evento aislado, sino un eslabón en una cadena ancestral de conocimiento que la humanidad había olvidado o relegado al ámbito de la fantasía. Un día, en una vieja librería de segunda mano, encontró un tomo polvoriento sobre etnobotánica de regiones remotas de Sudamérica. En sus páginas amarillentas, entre descripciones de plantas medicinales y rituales chamánicos, había una breve mención a una flor de la oscuridad, que según una leyenda de una tribu montañesa extinta, despertaba el espíritu de la tierra y revelaba los caminos ocultos. El texto apenas le dedicaba un párrafo, tildándolo de superstición. Pero Rojas lo leyó una y otra vez, la descripción de la flor evocando las imágenes de la orquídea nocturna. La tribu, según el libro, había desaparecido misteriosamente hacía siglos, engullida por las montañas, como si nunca hubiera existido. El autor especulaba con un deslizamiento de tierra masivo,
Rojas sonrió para sí mismo. Un conocimiento profundo floreciendo en su interior. Sabía que no había sido un accidente geológico, había sido la acción de un secreto ancestral, protegiéndose a sí mismo, llevándose a su pueblo a una existencia más allá de la comprensión del mundo. Otro valle escondido, quizás, o simplemente una rama antigua del mismo árbol de la vida secreta. Su vida se convirtió en una meditación activa sobre estos secretos. Ya no era un detective de crímenes, sino un observador de la realidad, un descifrador de los hilos invisibles que conectaban todo. Aprendió a ver el mundo no como un conjunto de hechos sólidos, sino como un palimpsesto, con infinitas capas de significado y existencias superpuestas, la mayoría de ellas invisibles para el ojo no entrenado. La carga del valle escondido no se había aliviado con el tiempo, sino que se había transformado en una misión silenciosa. Mantener la conciencia de lo que yace más allá de lo evidente, de ser un testimonio silencioso de la vastedad de la existencia. En sus últimos años, Rojas a menudo visitaba parques tranquilos, sentándose en un banco y observando la vida pasar. Miraba a la gente, imaginando sus secretos, sus propias verdades ocultas. Ya no eran solo ciudadanos con problemas o potenciales delincuentes, eran portadores de mundos internos, algunos tan vastos y complejos como el Valle Escondido. El mundo, lejos de ser más pequeño en su retiro, se había expandido hasta lo infinito, se había convertido en un custodio no solo de por secreto, sino de la por idea por del secreto mismo, de la infinita posibilidad de lo que se oculta. La por orquídea nocturna, por florecería de nuevo. Sofía continuaría su labor como guardiana, y el Valle Escondido seguiría su ciclo ininterrumpido. El pulso de la comunidad oculta se mantendría firme, un latido secreto en el corazón de las montañas. Y en la ruidosa y caótica capital, un anciano, ya no inspector Javier Rojas, sino simplemente Javier, llevaría consigo el aroma de una flor mística, el recuerdo de un lugar que desafió toda lógica, y la comprensión de que la realidad es un tapiz de maravilla y misterio inagotable. Los informes de casos solo raspaban la superficie. La verdadera historia del mundo se escribía en los silencios, en los lugares ocultos, en el corazón de aquellos que tenían el coraje de mirar más allá de lo evidente y asumir la carga de lo incomprensible. Su existencia misma era ahora un testimonio de la verdad que había descubierto, que el mundo no era solo lo que vemos, sino lo que sentimos y lo que está esperando, ser desvelado por aquellos con ojos para percibir la danza secreta. Y así, el legado del Valle Escondido no solo se mantuvo, sino que se extendió, transformando a un hombre y a través de él, susurrando la promesa de que hay más, siempre más, bajo la piel de lo conocido.